voy a hablar en este día. Y la primera está aquí en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, versículo 46. El título de nuestro mensaje va a ser apenas un pobre ciego y apenas un pobre rico. Por ahí van a andar las dos personas. Uno era apenas un pobre ciego y después vamos a ver apenas a un pobre rico. Dice acá, verso 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta historia, hermano, que les traigo hoy es la de dos hombres muy diferentes, de muy diferentes realidades. Los dos hombres vivían en la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era una ciudad maldita, lo es hasta hoy. Cuando Dios llevó el pueblo a Jericó y le hizo dar aquellas vueltas, recuerdan, 6 vueltas y tenían que gritar, y los muros de Jericó se cayeron, y entonces Dios dijo que el que reedificara esa ciudad iba a ser bajo maldición, y que los hijos del que reedificara esa ciudad iban a morir en el cimiento y en la puerta. Y hubo un hombre que se llamó Hiel, de la ciudad de Betel, que él intentó reedificar, y sus 2 hijos murieron, tal como Josué lo había profetizado por palabra de Dios. Así que Jericó en la historia es una ciudad de maldición. Los 2 hombres que vamos a ver en esta noche eran habitantes de la ciudad de Jericó. 2 vidas muy diferentes. Uno de ellos era un hombre pobre, ciego, marginado, e inclusive le vamos a ver tirado al costado del camino. El otro hombre era un hombre rico, pero era un hombre insatisfecho y era un ladrón. De él vamos a hablar en la segunda parte. Los 2 estaban caídos. Uno estaba caído en el costado del camino y el otro estaba caído en lo más bajo del pecado, en una vida de inmoralidad y de perversión y de estafas y de fraude. Y todo eso ya lo vamos a ver en algunos minutos. Los 2 hombres, el ciego, pobre ciego, y el pobre rico, los 2 tenían la misma necesidad, y era la necesidad de encontrar a Cristo y ser salvo por Cristo. Cristo era la solución para estos problemas que eran tan opuestos, tan diferentes la situación uno de otro, pero la solución era la misma, era la persona del Señor Jesucristo. Entonces aquí en estos textos que hemos leído, encontramos a este hombre ciego que su nombre era Bartimeo. Y dice la palabra de Dios que este hombre estaba sentado junto al camino mendigando. Ahí estaba, tirado, olvidado, marginado. La gente no le prestaba demasiada atención. Era un hombre que estaba a la búsqueda de un pedazo de pan para sobrevivir o de alguna moneda que le permitiera comprar alguna clase de alimento para subsistir. Pero ahí él estaba sentado, postrado al costado del camino. La Biblia dice ahí mendigando. Un mendigo ciego.
Su mundo era un mundo de oscuridad. Él no podía ver, no podía conocer la luz, era un hombre ciego. Su mundo era un mundo de tinieblas. Él estaba aprisionado en esa clase de mundo de oscuridad. Y todo eso nos hace pensar en la persona de un pecador. El pecador también está en tinieblas. El pecador también está allí en el camino, tirado en ese camino, en el camino ancho que le lleva a la perdición. El cuadro de los dos hombres es el retrato de la condición de los pecadores que hoy no conocen a Cristo todavía. Este hombre estaba ahí postrado al tirado del camino, al costado del camino, como hoy vemos mucha gente postrada, víctima de los vicios, de las adicciones que andan por todos lados, y aún gente muy joven. Esas adicciones, esos vicios los postran, los encontramos en las esquinas, en las plazas, en las ferias, algunos dormidos en las mesas de un restaurante, ¿no? Están ahí postrados como este hombre ciego llamado Bartimeo. Pero este hombre ciego, de acuerdo a lo que hemos leído, era un hombre que tenía una fe inquebrantable. Porque a pesar de que él no veía, él supo que por allí pasaba Jesús. Quizás él pensó que era la única oportunidad que tenía. Quizás él pensó que era la única vez que Jesús iba a estar por Jericó. Y entonces él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese problema de la ceguera, ese reino de oscuridad y tiniebla que él vivía y estaba sometido todos los días, él entendía que Jesús podía traerle una solución a su grave problema. Y por eso él gritaba desesperadamente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero mire, hermano, aquí el texto que hemos leído, versículo 47, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Y así, hermanos, es la situación del pecador de nuestro tiempo. El pecador también está clamando, y algunos de ellos que nosotros no escuchamos o no los estamos atendiendo, están clamando, gritando: que alguien me lleve a la iglesia, que alguien me haga escuchar el mensaje del Evangelio, que alguien me acerque una porción de la Biblia. Hay muchos que hoy están clamando sin saber exactamente lo que la Biblia dice, pero se dan cuenta que la Biblia tiene la solución para su condición de pecador. La Biblia es la que tiene el poder para sacarles de las tinieblas, para que ellos puedan tener una vida nueva, una vida que valga la pena vivir. Pero a veces, hermanos, nosotros somos como esta gente, decimos: cállate, cállate, quédate quieto ahí. Nos aturdís con tus gritos. Pero él dice que levantaba la voz cada vez más: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y ese pasaje, hermano, nos llama a la reflexión a nosotros, que hoy hay un mundo que está clamando por Jesús. Y lo que nosotros no tenemos que olvidar es que nosotros somos los portadores del Evangelio. Nosotros somos los transmisores del Evangelio. Nosotros somos los que tenemos el peso de la responsabilidad de hablarle de Jesús a esos que están clamando. Algunos quizás desde un antro de perdición lleno de drogas, otros quizás desde el mostrador de un bar, alcoholizado, otros quizás maniatado en alguna secta satánica o algo. Desde diferentes lugares la gente clama: Jesús, hijo de David, ayúdame, ten misericordia de mí. Así que este pasaje, hermano, la relación que tiene con nosotros es que nos recuerda nuestra responsabilidad de llevarle a Jesús. No decirle a la gente: cállate, no te queremos en la iglesia, cállate, estás borracho otra vez, cállate, estás ahí perdido, cállate, estás tirado ahí al costado del camino. Es nuestra misión como iglesia presentarles a Jesús, acercarlos a Jesús, no alejarlos, no ser un obstáculo, no ser un tropiezo para estos que están dando gritos de desesperación: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A veces, hermanos, necesitamos tener nuestro oído sensible para escuchar que hay mucha gente que está pidiendo por ayuda y no podemos desentendernos, no podemos mirar hacia otro lado.
Tenemos que enfocarnos en los necesitados y trabajar para que se encuentren con Cristo, y todo va a cambiar a favor de ellos. Otra vez dice aquí la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 48, muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y de pronto, hermano, todo iba a cambiar para ese hombre. Jesús se detuvo, Jesús escuchó su grito, Jesús entendió que había alguien con enorme necesidad en esa multitud. Y quizás por su nombre, no sabemos, o dijo: ese caballero que está allí tirado al costado, tráigamelo. Y alguien le dijo: levántate, Bartimeo, te llama, te está llamando a ti, te está buscando a ti. Y hoy Jesús está buscando mucha gente, pero que lo busque a través de nosotros, que nosotros deberíamos ser ese canal que lleve a la persona de Jesús, al pecador, para que se encuentre con él. Ahora, esa expresión que dice el Evangelio: levántate, te llama, eso, hermano, es como recuperar el aire para los pulmones, es como que le vuelva el alma al cuerpo. Levántate, te llama, se dio cuenta que eres tú el que está clamando. Y Jesús no se hace el desentendido y lo mandó a llamar. Qué palabras preciosas, que Jesús lo llamó al ciego, al marginado, al olvidado, al que estaba tirado al costado del camino. Jesús lo llamó, dice: ven aquí. Y ahora mire, dice que este hombre ciego, mire cómo actuó él. Versículo 50 dice: y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Es esta mi oportunidad de pecador, no la voy a perder. Jesús me llama. Mucha gente ha oído muchas prédicas. Ha sido mi experiencia de predicador, que tantas veces hemos invitado a la gente a creer en Cristo, y la gente vino a la reunión y se fue sin creer. Se fue sin abrir las puertas de su vida para que Cristo entre y le salve. Pero este hombre ciego no perdió su oportunidad. Jesús lo llamó, y dice la Biblia aquí que él se levantó y vino a Jesús. Pero hay algo que este hombre dice acá, que él hizo y que contiene un gran mensaje. Cuando él vino a Jesús, dejó su capa. Y esa capa que él dejó era todo un distintivo. Así como ahora usted sabe que hay gente ciega que anda con su bastoncito blanco. Y entonces eso es lo que permite saber que es una persona que es no vidente. Pero ahora hay unos que tienen bastoncitos blancos y tienen también unas marcas rojas. Y eso significa que la persona es ciega, pero también es sorda. No escucha. Y entonces este hombre, cuando vino a Jesús, el distintivo de que él era una persona ciega, era esa capa. Y esa capa generalmente la daba el gobierno. Esa capa era como el símbolo de que esa persona recibía una ayuda del gobierno, una ayuda del Estado. Así como hoy hay muchas personas que participan en planes. Allá en Bolivia hay un plan que se llama Juancito Pinto, un bono. Otro se llama Juana Zurduy. Son ayudas que da el Estado a las madres a veces, o a veces a otras personas que están en estado de necesidad. Aquí en la Argentina hay un plan que se llama AUH, cosas así. Hay una cantidad de planes aquí. Trabajar, progresar, un montón de nombres. Y este hombre, él recibía una ayuda del Estado, una migaja del gobierno, y esa capa reflejaba, era el testimonio que ese ciego era una persona que en parte de su sostén dependía del gobierno. Y ahora dice que Jesús lo llamó, y él se sacó la capa y tiró la capa y vino a Jesús. Y ese acto, esa acción tiene un mensaje. Él estaba diciendo: no quiero depender más del gobierno de los hombres, no quiero más esa felicidad falsa que me da un gobierno humano. Ahora quiero depender de Dios, no necesito de la capa, necesito de Jesús. Y vino a Jesús. Y ese encuentro fue maravilloso, porque Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y
Él dijo, maestro, quiero recobrar la vista. Yo quiero recobrar la vista, la Biblia no lo dice, pero yo puedo imaginarlo, que dice, porque quiero ver la creación de Dios. Quiero ver las maravillas que Dios ha creado y quiero ver al Dios hecho hombre, al que es mi Salvador, al que yo estoy viniendo ahora para que me salve, para que me dé su bendición. Necesito la vista para eso. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Ese hombre ciego tenía fe suficiente para acercarse a Jesús. Recuerdan, el domingo anterior leímos un pasaje de Hebreos 11:6. Dice que aquel que cree en Dios, dice que tiene que se acerca, es necesario que crea para que pueda tener galardón. Y este hombre creyó que Jesús podía ser su Salvador, que Jesús iba a ser la solución para su problema. Tiró la capa, se acercó con alegría, se acercó con fe. Escuchó esas preciosas palabras, tu fe te ha salvado. Y dice que esa salvación vino acompañada de su vista, fue recobrada. Y ahora sí pudo ver. Y ahora se encontró con un Dios grandioso. Se encontró con Cristo cara a cara. Se encontró con un Salvador misericordioso. Ahora lo pudo ver al Salvador de su vida. Aquel que solamente había oído alguna vez, ahora lo tenía cara a cara para ver toda la grandeza y la magnificencia de la persona de Cristo. Y ahora aquí, hermanos, ese pasaje de este hombre dejando la capa me hace pensar ahora en nosotros como cristianos, que hay algo en nuestra vida, no para ser salvos, porque ya somos salvos, pero hay algo en nuestra vida que necesitamos dejar para poder seguir y para poder servir a Dios. Voy a repetir eso. Hay algo en nuestra vida hoy, nosotros aquí, que necesitamos dejar para poder seguir y para poder servir a Dios. Me explico con ejemplos. Por ejemplo, uno del Antiguo Testamento. Cuando Elías pasó y lo encontró a Eliseo arando la tierra con los bueyes, Elías lo llamó para que él sea su servidor, para que venga a servir a Dios y lo acompañe al profeta, lo acompañe al predicador. Y la Biblia enseña que Eliseo dejó los bueyes y dejó el arado y se fue con el varón de Dios para servir a Dios. Él tuvo que dejar lo material, que era mucho, esas yuntas de bueyes y el arado, lo dejó para seguir al hombre de Dios, para predicar la palabra de Dios. La mujer samaritana dice que para seguir a Cristo tuvo que dejar el cántaro. Y fue y se metió en la ciudad y dio testimonio a la gente que ella había encontrado al profeta, porque le había dicho todo cuanto era, y la multitud vino para escuchar a Cristo. Pero esa mujer quiso servir a Dios con rapidez. No podía ella hacer con rapidez yendo con el cántaro cargado hasta el pueblo. Dejó el cántaro, dice la Biblia, y se fue. Cuando Jesús pasó frente a la mesa de los impuestos y le dijo a Mateo, sígueme. Mateo tuvo que dejar un puesto cómodo, estaba trabajando para los romanos. Él era un servidor de los romanos, tenía su dinero, tenía su ingreso, tenía su comodidad. Y Mateo, cuando sintió la voz de Cristo, sígueme, dejó todo, la mesa de los tributos, y se fue para predicar el Evangelio. Cuando Jesús se acercó allí junto al mar y lo vio a Pedro y lo vio allí a Jacobo y le dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Y dice que dejaron la red y le siguieron. Y luego estaba Juan, los hijos de Zebedeo, y el Señor los llamó, estaban remendando la red, y ellos también dejaron todo y le siguieron. Y ahora, si nosotros queremos ver frutos de Dios, si nosotros queremos ver bendiciones de Dios, hay algo en nuestra vida que vamos a tener que dejar. Hay algo en nuestra vida que nos quita libertad. Hay algo en nuestra vida que nos impide trabajar para Dios como debe ser. Hay algo en nuestra vida que nos impide hacer lo correcto para Dios, y es eso lo que tenemos que dejar. Todos tenemos algo para dejar, todos tenemos algo que nos tiene paralizado, todos tenemos algo que nos está haciendo servir a Dios a media máquina, y tenemos que hacerlo enteramente, hermanos, para Dios. Pero hay algo que cada uno de nosotros debe dejar.
para seguir y para servir a Dios. Este hombre dejó la capa. No quiero más migajas del Estado, ahora quiero depender de Dios. Y mire cómo termina este pobre hombre ciego, ahora bendecido. Mire cómo dice la palabra, versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esa última frase me encanta, me impacta, y hace años que esa frase me marca a mí la forma de seguir a Jesús. Cuando Jesús nos dio la bendición, hermano, de ser salvos, y no hay bendición mayor que esta, que la de tener nuestros pecados perdonados, de tener la salvación eterna asegurada por Cristo. Desde que yo creí en Cristo hace 41 años atrás, puedo mirar hacia mi pasado, nunca me aparté del Señor en 41 años. Hay otros que han pasado por esa experiencia, que siguieron unos años y abandonaron, y después que se golpearon por ahí un buen tiempo, vinieron lastimados, malheridos al camino del Señor, y anduvieron otra etapa bien y volvieron a caer y volvieron al camino del Señor. Pero cuando un cristiano está en serio, tiene que ser como este hombre Bartimeo, seguirlo al Señor todo el camino. No ser un creyente de estilo turista, que aparece cada tanto en la iglesia como si fuera un visitante, como alguien que visita un museo o que va a ver a una galería, una obra de arte. No, yo quiero ir a la iglesia siempre, porque la Biblia me enseña que no debo dejar de congregarme. Algunos tomaron por costumbre ese mal hábito, pero yo no. Yo quiero seguir a Cristo todo el camino. Si la reunión es el sábado, yo quiero estar el sábado. Si es el domingo, yo quiero estar el domingo. Yo quiero ir con Cristo todo el camino. Si el día se pone frío, si el día se pone turboso, si el día se pone caluroso, yo quiero ir igual a la iglesia. Yo quiero seguir a Cristo todo el camino. Eso yo aprendo de este hombre, de Bartimeo. Él dijo: voy a tomar en serio el cristianismo, voy a tomar con gratitud en el corazón esta salvación que me dio, voy a recordar por siempre este milagro maravilloso que hizo. Es una señal, me hizo que ahora pudiera ver. No voy a olvidar eso, no puedo sacar eso de mi memoria, por eso le voy a seguir todo el camino. Y es esta la enseñanza final que nos da Bartimeo. Y es el desafío y es la exhortación para nosotros. Hay que seguir a Jesús todo el camino. En el camino algunos se quedan. En el camino algunos se caen. En el camino algunos se desvían. Pero Cristo fue tan grandioso lo que hizo por mí, que yo le voy a seguir todo el camino. Yo sé que no va a ser fácil. Yo sé que va a haber batallas duras. Yo sé que va a haber tormentas fuertes. Yo sé que mi vida va a ser sacudida y zarandeada por el trigo. Pero yo quiero seguir a Jesús todo el camino. Eso es algo que tenemos que grabarnos a fuego en nuestra memoria. Que si Jesús hizo algo tan grande como la salvación, yo quiero responder a eso, siguiéndole todo el camino. Un pobre ciego que terminó enriquecido con una gran bendición de Dios, salvación, y recobró la vista. Y ahora vamos a mirar un poquito la historia de otro hombre de Jericó. Este otro hombre no era un marginado. La Biblia nos va a enseñar que era un hombre rico, que era un hombre adinerado, de buena posición, pero era un hombre insatisfecho. El dinero no cubría las necesidades de su alma. Y era un hombre que había aprendido, digámoslo delicadamente, el arte de robar. Vamos a meternos ahí en la historia. Evangelio de Lucas, capítulo 19, por favor. Si puede ir hasta ahí un momento al Evangelio de Lucas, el capítulo 19. Lo primero que le voy a decir, que este hombre se llamaba Zaqueo. El nombre Zaqueo significa puro. Pero parece que ese era el deseo de los padres, porque siempre tratamos de ponerle a nuestros hijos un nombre que marque el camino que ellos van a recorrer. Y ellos le pusieron el nombre Zaqueo, que significa puro, pero este muchacho le salió torcido. Este muchacho agarró por otro camino, por el camino de la delincuencia de guante blanco.
Pero hay algunos que estudian los nombres y dicen que Zaqueo, la raíz, Zac es la raíz de Zacarías. Y hay algunos que dicen, eso tiene que ver con Zacarías. Y el nombre de Zacarías quiere decir Dios se acordó. Dios se acordó. Y al ver la historia, quizás puede ir por ese lado, porque Dios se acordó de este gran pecador. Vamos a meternos en la historia. Lucas 19, versículo 1 a 6. Mire cómo dice la palabra. Lucas 19 y los versículos 1 a 6. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, ¿vio? Igual que Bartimeo, los dos eran de Jericó, la ciudad maldita. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Como les dije, sus padres tenían la esperanza que fuera un hombre puro, honesto, de buena vida. Pero el muchacho, Zaqueo, le salió torcido. Agarró por el camino equivocado en su vida. La Biblia dice aquí que él era el jefe de los publicanos. Ahora, el publicano, hermanos, era una persona despreciada en la sociedad. ¿Se acuerdan de aquel hombre que entró al templo, el fariseo, y estaba el publicano y el fariseo oraba, Señor, gracias que no soy como este publicano que es pecador, adúltero, y le dijo un montón de cosas? El publicano era una persona despreciada, porque el publicano era una persona que le vendió el alma a los romanos. Los romanos eran los invasores. Ellos habían tomado todo aquel territorio de Israel. Y esta gente traicionó a su pueblo, el publicano, se vendió a los romanos, cobraba impuestos a sus hermanos de la nación, a sus compatriotas, y no solo que le cobraban impuestos, sino que todos los publicanos, todos eran ladrones, cobraban para Roma y cobraban para él. Y este hombre en la parte final vamos a ver que él era uno de esos, y que por si él que era el jefe era así, los alumnos también eran así, jefes de los publicanos. Es decir, que él era un hombre muy odiado, era una persona que estaba acostumbrado a hacer maldades. Y aparte, la Biblia dice que este hombre era pequeño. Yo estaba haciendo memoria, y no, de todos los petizos que conozco, todos son agrandados. Todos los petizos son súper orgullosos. Y digo, debe haber algunos, pero no me vino ninguno a la memoria. Así que si hay alguno, hay que exprimir mucho la memoria. Y este como petizo era agrandado. Se sentía ahí el mejor. Se sentía él el más importante. Y este hombre obtuvo su riqueza porque la Biblia dice que él era rico. Tenía mucho dinero. Pero se enriqueció metiendo la mano en la lata. Se enriqueció encontrando cosas que otros no habían perdido. Apoderándose de lo ajeno. Era un experto para apoderarse de lo ajeno. Y eso es lo que lo llevó a ser un hombre rico. Y yo creo que él, en su estado de conciencia de las maldades, de las estafas, de los fraudes en los que estaba involucrado, él tenía conciencia de que un juicio le iba a venir. Y eso despertó la curiosidad por conocer a Jesús. Él sabía que por toda esa maldad, por todos esos robos acumulados, un día el juicio de Dios iba a venir sobre él. Y ahora lo vio a Jesús, hermanos, y él fue y se subió al árbol, que era petizo.
Ahí muchos habrán pensado, y si lo ahorcamos ahí arriba que lo tenemos, porque este era un hombre maldito, era un ser malvado, un publicano era así. Ahora, yo quiero, hermano, que usted se quede por un momento aquí en este capítulo 19, y yo voy a ir a Santiago, capítulo 5. Si usted quiere, mantenga su dedo en Lucas y venga conmigo allá a Santiago, para que usted vea lo que le espera a los ricos, estafadores y explotadores, como este hombre Zaqueo. Este pasaje de Santiago 5 explica muy bien cuál es la posición de Dios frente a los que se enriquecen estafando y abusando de otros. Mire cómo dice Santiago 5, verso 1. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no se les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora le explico ese pasaje. Dios está diciéndole a los ricos: lloren y aúllen. Ese aullido son quejidos de dolor. Dios le está diciendo: ahora va a venir un tiempo de castigo, de aflicción, de sufrimiento para ustedes, ricos. ¿Pero por qué iba a suceder eso? Porque esos ricos que eran propietarios de campo y tenían a sus obreros y tenían a sus trabajadores, los habían explotado, habían abusado de ellos, lo habían hecho trabajar, y estos sembraron y cosecharon, y a la hora de pagar, los ricos no le pagaban y le decían: no tenemos plata para pagar. Pero Dios dice: hay algo que los trabajadores no ven, pero yo estoy viendo. Dice Dios, dice: vuestro oro está enmohecido. Es decir, que ellos sí tenían plata, y el moho, dice la Biblia, el moho, esa podredumbre que se pegaba al oro, eso va a testificar contra ustedes. Porque ese moho es la prueba que ustedes tenían la plata, pero no le querían pagar a los obreros, que ya se habían ganado ese dinero. Los obreros no sabían que ustedes tienen el oro escondido, pero dice Dios: yo les voy a mostrar el moho, y no van a tener forma de defenderse. Y dice: y cuando les muestre las ropas, cuando ustedes le tenían que dar la ropa de trabajo, cuando le tenían que dar la ropa de abrigo a los obreros, no se las dieron, y ellos pasaban frío y andaban quizás medio desnudos, y las ropas de lujo que ustedes tenían estaban juntando polillas ahí. Detrás de esa actitud había un gran acto de maldad, había una gran estafa. Y Dios le dice: prepárense, ricos, porque va a venir el castigo. Y la gente los va a escuchar llorar, y la gente los va a escuchar aullar. Porque hay algo aquí en el último versículo que leí. Dice: porque el clamor de los obreros llegó a los oídos de Jehová de los ejércitos. Dios escucha, Dios ve cuando el obrero, el trabajador es estafado. Así que, mis hermanos, yo creo que Zaqueo tenía conciencia de eso. Dice: mire cuánta estafa ha hecho a mi gente, cuánta estafa ha hecho a mi pueblo, el juicio me va a alcanzar. Quizás Zaqueo manejaba en su conocimiento estas mismas palabras: un día voy a llorar, un día voy a aullar, porque yo me quedé con lo que era de mi pueblo. Me lo quedé yo y me enriquecí a costa del sudor, del sacrificio, de los esfuerzos de ellos. Yo me enriquecí estafándolo. Mejor me encuentro con Jesús. Y por eso corrió. Y dice: como el hombre era petizo,
Dice, y encima tengo este problema, no lo puedo ver. Y ahí veo el árbol, un sicómoro, dice la Biblia. Era un árbol que era parecido a las ramas de la higuera, pero las hojas eran parecidas a las del manzano. Esa combinación tenía el sicómoro. Y ahí vio ese árbol y se subió porque él quería ver a Jesús. Eso mostraba, hermano, su curiosidad, pero también eso denunciaba que su alma era un alma convulsionada, era un alma que no tenía paz. Cuando yo lo veo a Zaqueo arriba de ese árbol, yo pienso en Isaías 57, versos 20 y 21, donde Dios dice que el alma del impío es como un mar revuelto. Allí hay cieno y allí hay lodo. Y termina diciendo ese texto, no hay paz para el impío, dijo Dios. Y ahí él estaba como un hombre sin paz. Ahí él estaba como un hombre insatisfecho. Tengo casa, tengo dinero, tengo fama, tengo un nombre en la sociedad, pero mi alma está insatisfecha, está vacía. Mi alma le falta algo tan grandioso como Jesús. Y ahí está el petiso. Era un hombre grande. Imagínenlo arriba de los 30 largos. Y estaba haciendo el deporte preferido de los niños, trepándose al árbol. Y ahí estaba el petiso. Pero Cristo lo sorprendió y le dijo, Zaqueo, desciende. Señor, como dice el Salmo 10, Él conoce las ovejas por su nombre. Amén. Y lo llamó. Le dijo, Zaqueo, ven porque ya conozco tu alma. Y esa clase de pecador necesita un encuentro conmigo. Vamos a leer de nuevo ahí en Lucas 19. Mire cómo le dice ahí. Dice versículo 5. Versículo 5. En el 4 ya estaba trepado el sicómoro. Versículo 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, hermano, lo que tenemos que analizar aquí. En primer lugar, Dios le dijo, desciende ese árbol. Y hoy hay mucha gente que está subiendo o subida ya en el árbol de las vanidades. En el árbol de las vanidades, de las cosas temporales, terrenales, de las cosas pasajeras. Hay muchos que están subidos en ese árbol y no quieren bajar. Hay otros que están subidos en el árbol de la fama. Ese querer trascender, el querer ser reconocido, y ahí andan trepados al árbol de la fama y no hay quien lo baje. Están ahí, no quieren dejar ese lugar. Hay otros que están subidos, trepados al árbol de la autosuficiencia. Yo todo lo puedo, yo me arreglo solo, yo no necesito de Dios, yo me abro paso en la vida solo. Están subidos en el árbol de la autosuficiencia. Hay otros que están subidos en el árbol de la incredulidad. No me hables de Dios, yo no tengo tiempo para Dios, yo no creo en Dios, yo no tengo lugar para Dios en mi vida. No hay lugar para Dios en mi manera de vivir. Y están trepados al árbol de la incredulidad. Hay otros que están trepados en el árbol del egoísmo. Son gente que vive todo el día mirándose su propio ombligo, se siente en el centro del mundo, se siente en lo más importante y no le importa nada lo que le pasa al vecino. Están trepados en el árbol del egoísmo. Ese árbol de Zaqueo quizás tenía un poco de cada uno de estos árboles que le estuve mencionando. Ese hombre que estaba subido del árbol tenía un poco de cada una de estas cosas y de otras más. Y entonces Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, deprisa. En otras palabras, el Señor le está diciendo, deprisa, no te demores ahí, no permanezcas en el pecado, no te quedes en ese árbol de la insatisfacción, no te quedes en ese árbol de las luchas vanas, desciende deprisa, abandona tu postura, ven aquí junto a mí. ¿Para qué andar en esos árboles? Todo es inútil lo que se consigue en esa clase de árbol. Desciende, Zaqueo, ven a mí, ven junto a mí. Y ven deprisa, porque eres un pecador perdido. Ven deprisa, porque eres un pecador camino al infierno. Ven deprisa, porque eres un pecador, que eres el dueño de un alma solitaria y insatisfecha. Y ven deprisa, porque necesitas ser salvo, Zaqueo. Ven deprisa. Todo eso está ahí.
Si usted lo lee ahí entre líneas, todo eso va a encontrar ahí. Lo mismo que Bartimeo, Zaqueo, representa la condición de los pecadores sin Cristo que nos rodean. Ahí está, puede tener dinero, puede tener fama, puede estar subido a un árbol o a muchos árboles, pero no tienen lo más importante, que es a Cristo. Igual que Bartimeo, Cristo lo llamó a Zaqueo. Así como Cristo está llamando a este mundo perdido. Era el año 1980, cuando en el seminario formamos una institución cuya sigla se llamaba UME, Unión Misionera Estudiantil. Y allí, nos dividíamos, esos 200 estudiantes en aquel tiempo, después fueron muchísimos más en los años siguientes, pero en el tiempo que yo estaba éramos unos 200 y nos reuníamos. Y había un grupo que oraba por Paraguay. La mayoría de los estudiantes o el grupo más fuerte eran como 25 de Paraguay los que estudiaban conmigo. Y había allí un grupo, eran como 8 o 9 que eran de Bolivia, y eran como 8 o 9 que de Uruguay. Y había allí un grupo también parecido a ese de Chile. Y ahí nos reuníamos, eran todos los miércoles en la noche donde orábamos, y un día nos desafiaron a escribir una canción. Yo oraba con el grupo que oraba por el Uruguay, y nosotros habíamos escrito una canción que decía: juventud uruguaya, Jesús te llama a servirle con amor. Después esa canción trascendió, pero nació ahí de nosotros. Juventud uruguaya. Y es ese lo que Dios llama. Llama a algunos para que les sirvan, pero Dios está llamando a otros para ser salvos. La situación de Zaqueo era que Cristo lo llamó: desciende deprisa, porque necesitas ser salvo urgente. Y a nosotros, al recordarnos estas historias, el mismo Señor nos llama, pero a servirle con amor y a servirle deprisa también. No postergar nuestra vida de servicio para adelante. Hoy tenemos que empezar a servir a nuestro Señor. Y ahora, mire lo que sucede. Jesús le dijo: desciende deprisa, porque voy a ir a tu casa. Y ahora esta es la segunda parte de la historia, vamos a leer. Miren con qué nos vamos a encontrar. Aquí en Lucas 19, el versículo 7. Mire, cuando Jesús dice en el versículo 6, le dijo: descendió a prisa y le recibió gozoso. Porque toda persona que se encuentra con Cristo inevitablemente se va a encontrar con el gozo. Y ahí él descendió gozoso. Y mire cómo sigue la segunda parte de la historia. Verso 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y aquí lo vemos al estafador, mírelo, dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, defraudado, tómelo, si lo estafé, si lo exploté, si abusé, si a alguien yo he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este versículo es para nosotros, para recordar, para tenerlo constante en nuestra memoria. Pero ya vamos a llegar al final. Dice aquí la palabra, que cuando Jesús entró en la casa del pecador, todos murmuraban. Esa casa, hermano, no solo Zaqueo era un hombre odiado y despreciado, su casa también era, hermano, como una casa del satanismo, como el aquelarre donde se usa esa palabra para hablar de una reunión de brujas. En la casa de este hombre era donde se gestaban, se planeaban las estafas. En las casas de este hombre era donde el reino de las tinieblas se imponía. Y ahora toda la gente lo veía a Jesús que entró a la casa y la gente empezó a murmurar, es la palabra que dice la Biblia, empezó a murmurar diciendo: entró en la casa de un hombre pecador. Quizás alguno, acostumbrado a oír los grandes sermones de Jesús,
Quizás alguno que había visto o oído los grandes milagros de Jesús y tenía la imagen del Dios hecho hombre haciendo bienes a la gente y lo ve entrar en esa casa que era un antro de perdición. Quizás se tomaba en la cabeza y decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no entres a la casa de ese pecador. Esa palabra pecador describe la horrenda vida de Zaqueo. El estilo de vida tan pecaminoso. No solamente él era un hombre tan pecador, todo lo que sucedía en su casa. Imagínense todo, lo peor, las grandes manifestaciones de pecado en esa casa. Y la gente dice, ¿cómo puede ser que Jesús entre en esa casa? Pero mire, hermano, este hombre Zaqueo demostró que lo que Jesús le dijo, hoy la salvación ha venido a tu casa. Hoy es el día del encuentro con Cristo. Hoy es el día en que tú serás salvo. Hoy es el día en que tu vida cambiará. Hoy es el día que ya no serás el dueño de un alma revuelta, convulsionada. Hoy vas a empezar a sentir en tu interior ríos de agua viva. Va a empezar una vida nueva. Hoy va a empezar el cambio. Hoy vas a nacer de nuevo. Hoy la salvación vino a esta casa. Y así lo sentenció Jesús, la salvación. Y esa casa que gozaba de tan mala fama, seguramente desde ese día en adelante, la gente recordaría esa casa como la casa donde Cristo entró, con perdón, con salvación y con manifestación de gran misericordia al pecador. Esa casa iba a tener un recuerdo diferente en la memoria de la gente. Jesús ha venido a la salvación. Ahora, mire, Zaqueo entendió que era un estafador. Ese era uno de los pecados más visibles de él. Zaqueo era un hombre que se enriqueció explotando a la gente, abusando de la gente. Pero enseguida, para dar una muestra de su salvación, dijo, si a alguien lo defraudé, yo le voy a dar 4 veces más. Porque esta noche, cuando vaya a recostar mi cabeza en la almohada, quiero tener esa paz y esa tranquilidad que nunca antes había tenido. Esa mente que era torturada por todos los abusos y los pecados que cometía. Yo esta noche quiero recostar la cabeza en la almohada y disfrutar de la paz de mi mente, de mi alma, porque Cristo entró a mi vida y ahora tengo paz con Dios. Así que vayan poniéndose en fila los que esta fe y les voy a dar 4 veces más. No me importa lo material. Voy a ir a la cama esta noche empobrecido, pero rico en fe y enriquecido por esa salvación que Cristo me trajo. Así es, Zaqueo el estafador dice, voy a hacer esto. Y esto a nosotros nos llama la atención, porque hay una historia que está a la vuelta de página, que sería bueno que la leamos a una parte y la recordemos, porque no todos hacen lo que Zaqueo hizo. Mire, esta historia es la que nosotros conocemos como la del joven rico. Pero una parte de ella, después que Jesús le había dicho si él había conocido los mandamientos, y le dijo, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Y él conocía los mandamientos, aseguró. Pero mire cómo dice aquí la palabra de Dios en el versículo 18. Capítulo 18 de Lucas. O sea, es una página antes, no una después. En el capítulo 18 de Lucas, verso 22, Jesús, oyendo esto, es decir, que el joven había practicado, cumplido los mandamientos, le dijo Jesús, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Y al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahí este hombre, Zaqueo, hizo lo que este otro rico joven no se animó a hacer. Zaqueo repartió la mitad de su bien, devolvió por cuadruplicado el dinero a los que él estafó. Pero este joven
no quiso renunciar ni a una sola moneda. Y Jesús lo vio y dice que se alejó triste. Porque el que se queda con el Dios dinero, el que se queda con don dinero, siempre va a terminar en tristeza. El que se queda con Dios, ese es el que va a tener alegría, ese es el que va a tener gozo. Por eso cuando Zaqueo se encontró con Jesús, estaba gozoso, dice la Biblia. Este hombre, dice Jesús, se quedó aferrado a su riqueza. Y Jesús dijo, muy difícilmente que un rico entre en el reino de los cielos. Pero Zaqueo rompió esa regla. Él puso su fe en Cristo, puso su confianza en Cristo y él fue sano. Y llegamos al texto final, mis hermanos, el que tiene mucho que ver con nosotros. Vamos a leerlo otra vez y terminamos. Versículo 10, Lucas 19, versículo 10. Dice Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es el texto que tiene mucho que ver con nosotros. Ese texto nos recuerda cuál es la misión que nosotros tenemos como iglesia. Nosotros tenemos que ser buscadores de los que se están perdidos. ¿Se acuerda aquel hombre? También está aquí cerquita, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 14 de Lucas habla de un hombre que preparó una gran fiesta y mandó a sus siervos a que vayan, ¿se acuerdan? Por las plazas y por los caminos a traer los invitados a esa gran boda. Y él decía, dice, porque yo quiero que se llene mi casa, decía el hombre, ¿no? Y los siervos salieron y le dijeron, se ha hecho como tú dijiste y aún hay más lugar todavía. Y él dijo, vayan detrás de los ciegos, de los mancos y de los cojos y tráiganlo para que se llene mi casa. Esos siervos andaban buscando para llevar el mensaje, para que se salven los que estaban perdidos. Jesús nos recuerda, yo vine para esto, para buscar y salvar a los que están perdidos. Nosotros, los que seguimos sus pisadas, porque el ejemplo nos dejó para que sigamos sus pisadas. Nosotros que nos llamamos cristianos, que significa pequeños Cristos, como dice 1 de Juan 2:6, que nosotros tenemos que andar como Él anduvo, y Él anduvo buscando y salvando a los que estaban perdidos. Y ustedes y yo tenemos la herramienta, el instrumento de salvación que se llama Evangelio. Y con esa herramienta, con ese instrumento, tenemos que salir a buscar para que se salven los perdidos. Amén. Con el mensaje del Evangelio. Amén. Jesús vino y se encontró con un pobre ciego tirado al costado del camino. Jesús le devolvió la vista y le dio la salvación, y el ciego le siguió, Bartimeo, por todo el camino. Jesús vino a Jericó otra vez y se encontró con Zaqueo, un jefe de los cobradores de impuestos, un estafador de alto rango. Y Jesús salvó a ese hombre, entró a su casa. Todo el mundo que le rodeaba a ese hombre cambió, su alma cambió, su relación con Dios cambió. Ya no era un incrédulo, ya no era un alma huidiza, ahora él caminaba con Dios. Su casa era el testimonio que la misericordia de Dios llegó allí, que la salvación llegó allí. La presencia de Cristo era el sello de que la bendición llegó a esa casa. Y el desafío para todos, para salir a predicar el Evangelio y buscar y que se salven los que están perdidos por medio del mensaje de la cruz. De eso quiero hablarles mañana, del mensaje de la cruz, de la forma que Dios eligió para que el hombre sea salvo. La víctima que fue ofrecida en el monte Calvario, en esa cruz, en él está la salvación. En la sangre que él derramó está el poder limpiador. En la sangre que él derramó está el poder salvador. Y ese es el mensaje que necesitamos llegar para que se salven los que están perdidos. Un pobre ciego alcanzó salvación y siguió a Cristo todo el camino. Un rico estafador, un pobre rico, tenía mucho dinero, pero tenía un alma empobrecida, un alma muy pobre, un alma en ruinas. Él encontró la salvación y ahora su vida transformada era el testimonio de la misericordia de Dios. Su casa, cambiada totalmente, era el testimonio que cuando Dios entra en una vida, todo lo transforma, todo lo cambia y
todos los años. Un pobre rico que encontró el tesoro más maravilloso, a Jesucristo, el Salvador. Que Dios bendiga su palabra, mis hermanos, y bendiga a cada uno de ustedes en este día.